Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 8. Todo es justo en el amor y en la guerra. Mientras Flash estaba en el hospital, drogado con analgésicos, Peter se estaba divirtiendo mucho. No solo había limpiado y aplastado toda la basura en el depósito de chatarra, sino que también había entrado una gran cantidad de dudosa lechada. Peter sabía que era robado, pero después de arreglar media docena de refrigeradores y un enorme televisor LCD que solo necesitaba un nuevo iniciador para la luz interna, se las había arreglado para conseguir varios tambores enormes para pintar todo el piso. Claro que tenía que devolver el exceso, pero en este momento no le importaba. Incluso había descubierto un nuevo poder. Recordando cuando se esforzó contra el poste de hormigón cementado, su piel sangraba un líquido viscoso negro, cubriéndolo de pies a cabeza con un mono resbaladizo. Mientras lo cubría, sintió que sus músculos se tensaban con un poder oculto y el poste se desprendió del suelo sin esfuerzo. Mientras lo embestía contra el auto de Jack Thompson, escuchó un eco en su mente. Somos fuertes, somos Venom. La picadura de araña debe haberlo hecho un poco raro, pero Venom era genial, le gustaba cómo sonaba. Recordando la forma en que se sentía, la forma en que quería vengarse de los imbéciles que arruinaron su vida, descubrió que la piel saldría de sus poros, 2 semanas de suspensión y ya no necesitaba la ira ni el odio, ahora era una acción reflexiva, respondiendo a su voluntad. No solo eso, sino que mientras se enfurecía con el auto, sus dedos se habían convertido en gruesas garras y mientras rasgaba con júbilo las llantas, rompió la goma sin problemas. El almacén tenía 100 metros en cada sentido y por la noche, cuando sabía que solo estarían los guardias de seguridad más diligentes, volcó cada uno de los contenedores y los colocó contra una pared. Luego extendió la pintura con una brocha enorme y abrió todas las ventanas y la dejó secar. Después de unos días, hizo el otro lado y con un poco de persuasión, consiguió que Alexis se deshiciera de un poco de spray aislante expansivo. Tuvo que pagar el rociador y la máscara a precio completo sin descuento. Alexis le había dado en el ojo esta vez, era solo un alquiler, pero Alexis se negó a ceder, lo bueno es que se quedó con él todo el tiempo que lo necesitara. Peter sabía que estaba siendo generoso ya que Benny había decidido irse, su madre estaba enferma en Seattle y él se había ido a cuidarla, dejando a Peter para cubrir su trabajo y compensar el suyo propio. Sin embargo, estuvo bien, una vez que demostró su experiencia no solo en reparaciones mecánicas y eléctricas, Alexis lo hizo arreglar todo, desde electrodomésticos hasta teléfonos móviles. Peter también se había beneficiado de este trato. Alexis tenía mucha maquinaria industrial por ahí, que Peter había tomado prestada temporalmente. Esto le permitió, no solo soldar las grandes puertas de la bahía, sino también reforzar el edificio y aislarlo aún más. Consiguió un soldador y un cortador de arco y ya había elaborado planos para construir casas con los contenedores de almacenamiento. Sus planes iban tomando forma poco a poco, el know-how chic de vivir en un almacén se estaba poniendo de moda, y a nadie le importaba pagar menos por un apartamento hecho con un contenedor de transporte si era cálido, seco, tenía las comodidades de un lugar normal, y sobre todo era más barato. Peter podría invitar a un par de inquilinos al almacén, quedarse en las oficinas y ganar un dinero decente sin hacer nada. Ya no necesitaba tanto la beca, bueno, mientras sus ideas funcionaran. Pronto tuvo 2 cajas huecas de 20 por 20 metros en la bodega, cada una tomó una esquina y planeó hacer un pequeño jardín entre ellas, con láminas de plástico y una plataforma elevada, se aseguraría de que al regarla se encargara de cualquier moho. Problema si no moriría en el invierno, agregaría un poco de hogareño al monótono interior blanco y gris del almacén. Eventualmente lo pintaría, pero en este momento, el blanco estaba limpio y, lo que es más importante, gratis. Planes sobre planes nadaban en su mente y estos eran los más fáciles. Estaba aumentando lentamente sus habilidades y ni siquiera iba a aventurarse a cazar hasta que supiera que no se caería y moriría en su primera noche o sería asesinado por un golpe de cuchillo afortunado. Después de pelearse con Flash, persuadió a la tía May para que lo dejara ir a clases de defensa personal. Las clases eran lentas, por supuesto que lo eran.
Nadie esperaba que un grupo de niños y ancianas se convirtieran en luchadores de la noche a la mañana, y tuvo que moderar su impaciencia. Lento y constante, como con sus poderes, no podía forzar las lecciones, incluso si pudiera permitírselas. De vuelta en su apartamento, la tía May se estaba tomando su tiempo para acostumbrarse a que Peter estuviera más fuera de casa que en casa. Ella sabía que él estaba trabajando, pero era casi medianoche cada noche antes de que él entrara, cansado y oliendo a trabajo. Gruñendo un hola básico antes de devorar sus ofrendas caseras y dirigirse a la cama. La mayoría de los días él se había ido antes de que ella se levantara. Fue bueno verlo trabajar, pero al mismo tiempo, era preocupante que no tomara descansos. Dando golpecitos con el dedo sobre la mesa de la cocina, iba a interferir y, aunque Peter podría oponerse a ella esta vez, estaba preocupada. Tomando el teléfono, hojeó la lista de contactos que tomó del teléfono de Peter. Sí, hola, soy May Parker, la tía de Peter, ¿puedo hablar con Gwen, por favor? Darle a Gwen la dirección con la que Peter pasaba el rato parecía hacer trampa. Ella había estado en línea y había revisado el depósito de chatarra en el que trabajaba. Reparar electrodomésticos viejos estaba bien. Ben había comenzado reparando bicicletas para niños antes de convertirse en mecánico de automóviles, y ella pensó que no había nada de malo en abrirse camino. Sin embargo, el almacén en el que había estado la mayoría de los días era preocupante. La noticia de un tiroteo y el posterior descubrimiento de un laboratorio de metanfetamina no era una imagen feliz, pero si un equipo de limpieza del depósito de chatarra estaba allí, ella sabía que probablemente estaría transportando basura en lugar de limpiar manchas de sangre. Sin embargo, estaría bien. Gwen era una joven sensata y le confiaba a Peter, incluso si Peter no sabía que lo necesitaba. Después de la llamada telefónica, Gwen se quedó mirando la dirección que le había dado May y, aunque no la reconoció el edificio. Había estado en muchas noticias, ya que incluso en Brooklyn, un tiroteo era una gran noticia. Inmediatamente llamó a un taxi y se dirigió a la zona industrial para averiguar si Pete estaba bien. Cuando llegó a la dirección, estaba sorprendida. Quienquiera que haya estado aquí había hecho un gran trabajo. La mayoría de los edificios tenían la suciedad habitual y el polvo de la calle ennegreciendo las paredes, pero este estaba limpio. Ninguna de las ventanas estaba tapiada y brillaban cuando la luz se reflejaba en el tinte antideslumbrante, que estaba recién reparado o recién instalado. Después de las historias de terror de las noticias, se alegró de que Pete estuviera allí y no fuera tan malo como todos creían. La valla metálica que rodeaba la propiedad había sido reparada y la puerta giraba sobre una bisagra recién engrasada. El camino que conducía a la puerta principal había sido desherbado y limpiado a chorro. Las pequeñas astillas en el concreto habían sido rellenadas y lijadas uniformemente. Este no era un trabajo para Pete. Alguien estaba renovando la propiedad para la venta nuevamente y Pete probablemente estaba en el equipo ayudándolos. Sin embargo, las soldaduras recientes alrededor de la gran bahía de carga cerrada la confundieron. ¿Por qué soldar la bahía para cerrarla si se iba a vender? Pero la pintura fresca en la puerta, anotada como húmeda, y la enorme barra de bloqueo nueva, eran indicios de lo que ella encontraría dentro. Gwen sabía que era mejor no irrumpir en un edificio extraño, así que golpeó la puerta antes de notar un timbre. El intercomunicador crujió cuando la voz de Pete, «Hola», sonaba a través de él. «Sí, Pete, soy Gwen, ¿puedo pasar?» Sonaba como si se hubiera caído de algo y hubo muchos ruidos de traqueteo antes de un claro, y el timbre sonó cuando se abrió la cerradura. Lo que había dentro la dejó alucinada. Todo el mundo hablaba de la gentrificación en estos días. De hecho, su padre tenía un archivo enorme sobre algunos de los intentos más agresivos de sacar a los inquilinos mayores o de bajos ingresos de sus apartamentos para que los renovadores pudieran entrar, pero esto estaba en otro nivel. A un lado se encontraban dos enormes departamentos tipo caja, recién rociados con un color azul intenso y un techo de plástico corrugado blanco, innecesarios en un almacén pero que sumaban a la estética, entre ellos un terreno de tierra bordeado por una valla blanca elevada que había sido labrada y esperaba semillas. Aunque no estaba terminada, cada casa de caja tenía un camino marcado con tiza y Pete había comenzado a pintar líneas con aerosol para un patio delantero.
Los montones de chatarra de acero aún estaban rotulados, así que supuso que no había terminado. ¿Qué diablos, Pete? Esperaba una escena del crimen, no una granja hipster. Explíquelo ahora mismo, señor. Gwen estaba fingiendo su ira, pero aún así quería saber, y hacer que Pete pensara que estaba loca era la forma más rápida de obtener las respuestas adecuadas. Hola Gwen, fue todo lo que dijo. No me saludes, Pete, ¿qué es esto? ¿Apartamentos? ¿Estás ayudando a construir condominios en viejos almacenes ahora? No. Respondió y maldijo en voz baja, apostaría cualquier cosa que la tía May puso un rastreador GPS en su teléfono y ahora había atado a Gwen para que lo vigilara. Se frotó la frente entre los ojos. Aquí Gwen. Peter sacó una silla plegable que había buscado y cuando Gwen se sentó, comenzó a explicar. Al escuchar a Pete hablar, su propia ira superó lentamente su curiosidad por lo que estaba haciendo. Harry tampoco había regresado a la escuela e incluso después de varios intentos de contactarlo, no había contestado ni su teléfono ni ningún mensaje de texto. Una vez que Peter dejó la escuela, Gwen no pudo averiguar qué estaba pasando. Además de su suspensión, también recibió un mensaje de texto de Amer, citando comportamiento inapropiado como la razón para cancelar su pasantía. Peter realmente había tenido un poco de mala suerte esta vez, pero sus ojos comenzaron a brillar cuando comenzó con la siguiente parte. Entonces, sí, soy el dueño del almacén, pero por favor no se lo digas a May. Gasté un poco el dinero de mi universidad en eso, pero mira, 2 apartamentos, y señaló el portacabin parcialmente construido, y mi propio lugar. Agregué algunos paneles solares al techo para que no haya electricidad y... Esto es genial, Pete. Gwen estaba asombrada. Pete le había mostrado el interior de una de las casas de caja y era enorme, seguro que acababa de dibujar el diseño del piso, pero ella podía ver que para una persona en Brooklyn podría obtener tal vez $2,000 fácilmente por cada uno. Quiero uno, dijo de inmediato, no negociable. Gwen, realmente necesito el dinero y no se siente bien cobrártelo. No. Ella empujó contra su hombro, propietario adecuado, contrato de arrendamiento, y quiero uno. MJ y yo estábamos hablando de conseguir nuestro propio lugar, pero esto es increíble, Pete. Peter sonrió y se rascó la nuca. Bueno, sí, pero la mayoría de los planos provienen de internet, y el señor Sitzevich lo ha sido. ¿Alexis Sitzevich? Gwen lo interrumpió, mi papá tiene un archivo de un par de pulgadas de él, Pete, es un ladrón. Pete miró hacia otro lado haciendo una mueca. Pero sí, ya lo sabías, ¿eh? Ella preguntó. Mira Gwen, es un trabajo y no estoy haciendo nada ilegal, te lo juro. No puedo decírselo a May, por favor, Gwen, tú tampoco puedes decírselo. Gwen le sonrió maliciosamente, está bien, Pete, solo tienes que hacer una pequeña cosa por mí. Respiró hondo, arriesgándose a finalmente admitir después de todo este tiempo lo que realmente sentía por él. Cualquier cosa, Gwen, cualquier cosa. Mirándolo directamente a los ojos, Gwen dijo. Bien, así que ahora estamos saliendo. Capítulo 9. Una fecha para recordar. Por supuesto, Peter estaba de acuerdo con el intento de chantaje de Gwen. Le había gustado desde que comenzaron a ir a la escuela juntos, pero le faltaba el coraje para decir algo, además, su padre daba un poco de miedo cada vez que lo conocía. Por supuesto, tan pronto como se miraron torpemente el uno al otro por un momento, el cerebro de Peter se concentró en su boca. Entonces, si eres mi novio entonces. Y sin siquiera preguntar, se acercó y rozó ligeramente sus labios contra los de ella. Gwen estaba sorprendida de que el tranquilo alguna vez admitirá que le gustó. Peter acababa de besarla, no un beso dominante y contundente, sino un beso suave que no le importaba. Era bueno que Peter no fuera un robot de estudio bidimensional, tenía secretos y defectos incluso bajo toda esa ansiedad. Su mente se congeló mientras miraba hacia abajo, asegurándose de que la mano de Peter se mantuviera en un nivel aceptable. Notó que tenía una erección enorme. Mierda santa, pensó para sí misma. Peter estaba empacando pero sus mejillas comenzaron a ponerse rojas. Nunca había tenido una cita y recibió el sermón de que los chicos son escoria de su padre. Esto era tan nuevo para ella como lo era para Peter, pero incluso ella tenía un límite. Volviéndose para ocultar su vergüenza.
Sí, eso es, bien, bien Pete, bien, tartamudeó, llorando internamente. Ella no quería desanimarlo, pero maldita sea, ten un poco de autocontrol, ha pasado menos de un minuto desde que empezamos. Pete, limpio, hueles un poco. Peter se olió y notó que su ropa estaba cubierta de polvo y mugre, y que olía un poco. Peter se escurrió sobre un barril de agua fría pero limpia. Contrólate, Parker, pensó para sí mismo. Su corazón había estado martilleando en su pecho, y cuando se prestó para el beso, el dulce aroma de Gwen y su perfume se disparó directamente a su cerebro y hasta sus pantalones. Se sumergió en el agua fría, agradecido por los pequeños hilos, ya que refrescaban no solo su cuerpo sino también su lujuria. El barril era todo lo que tenía, mientras que había plomería, la mayoría de las instalaciones estaban destrozadas, y había estado en su lista de tareas pendientes. Gwen lo miró fijamente, no había duda de que se estaba sonrojando, pero solo lo miró mientras pasaba la tela por su pecho y luego se secaba. Sacando una camiseta limpia de una pila y rociándose con el desodorante más inofensivo que pudo encontrar, sonrió cuando se dio cuenta de que ella lo estaba mirando. Peter, siendo Peter, sin embargo, no se dio cuenta de lo que estaba mal y comenzó a hablar sobre sus planes para los apartamentos, como un cachorro excitado. Una vez que se puso en marcha, toda su ansiedad social desapareció y Gwen admitió para sí misma que era adorable. Los planos, los diagramas de cableado y las muestras de decoración llegaron volando en un aluvión de horarios y planes sin parar. Gwen estaba empezando a sentirse un poco abrumada por la cantidad de planes que había hecho Peter, su único plan era graduarse con honores. Lamentablemente, gracias a la interferencia de Flash, estaba tomando el lugar de Peter como valedictorian, y luego pasaba el verano buscando un lugar para quedarse. Con eso resuelto, todo lo que tenía que hacer ahora era decirle a su papá y a MJ. La relación de Peter y MJ era extraña, crecieron viviendo uno al lado del otro, perdieron el contacto cuando Peter y su tía se mudaron y cuando volvieron a estar en contacto, Flash lo advirtió. Flash y MJ se conectaron el año pasado en Junior High y han estado saliendo desde entonces. Sin embargo, nunca le gustó, mientras que MJ y ella eran mejores amigas, podía ver la preocupación grabada en su rostro y sabía que, aunque su vida en el hogar era mala, que Flash no le facilitaba las cosas. Trató de hacer que MJ se abriera, incluso invitándola a salir con ella y Felicia, pero ella nunca vino. Miró malhumorada a la pareja divirtiéndose. Su padre era una historia diferente. Érase una vez que no tenía una opinión sobre Peter, solo era otro niño inteligente, pero a medida que Gwen envejecía, su opinión cambió. Aunque Peter era callado y respetuoso cuando se conocieron, siempre lo miraba con suspicacia, como si Gwen fuera a anunciar de repente que estaba embarazada algún día y que Peter tuviera la culpa. Era el típico padre sobreprotector sobre el que Gwen había leído en tantas novelas, pero era agotador vivir con él. Incluso ahora, cuando la noticia de que Peter había sido suspendido llegó a sus oídos, ella había sido sermoneada sobre el comportamiento apropiado y cómo, si no tenía cuidado, Peter terminaría siendo un delincuente y arrastraría a Gwen con él. Gwen. Oye, Gwen, si esto es aburrido, podríamos... Peter revisó sus bolsillos y sacó unos cuantos billetes de 5 y unos dólares en él. Gwen sonrió. Sí, pero la ropa limpia primero, ¿sí? Dijo, copiando la forma en que él siempre parecía hacer una pausa cuando hablaba. Ese desodorante no es una lavadora. Sus pantalones aún estaban cubiertos de mugre, los bordes inferiores salpicados con la lechada que había usado en el piso. Él levantó una ceja hacia ella. Oh, Dios mío, Pete. No, no. No hay posibilidad, eres malo. Sacudiendo la cabeza, ella supo exactamente qué pensamiento apareció en la cabeza de Peter en ese momento. Era extraño, en un momento él era el chico estúpidamente torpe, lindo pero nerd que ella había enamorado durante años y ahora, una vez que sus paredes se derrumbaron, se convirtió en este hombre hambriento parecido a un lobo, robando besos y teniendo pensamientos sucios. Mierda, pensó para sí misma, tanto por el silencio. Estoy usando los pantalones en esta relación que estaba esperando. Es malo, tan malditamente bueno, pero tan malo. Ve a cambiarte, pervertido. Veré las muestras que compraste, reclamó esta. Señaló la más cercana a la puerta principal.
Oh, y solo una idea, si tienes madera y usas el acero para hacer soportes, podrías poner una plataforma encima de la caja, no planeas apilar más encima, ¿verdad? Pero incluso así, el techo de plástico se ve un poco horrible. O, también podría preguntarle a Felicia, ella se consiguió su propio lugar con su papá, pero sé que él viaja mucho, y ustedes están bien, ¿verdad? Peter no había pensado en eso, ni siquiera esperaba conseguir un inquilino tan pronto, pero no sería mucho más para construir una terraza. Era solo madera y clavos, no. Felicia era otro asunto, estaba segura de que fue lo suficientemente civilizada durante el club de matemáticas, pero mientras pasaba el rato con Gwen, en realidad nunca conectaron. Sin embargo, un inquilino era un inquilino y si Gwen persuadía a MJ y Felicia para que vivieran aquí, tendría 3, y era más que un comienzo, era mejor que la mayoría de los trabajos de nivel inicial pagados. Peter desapareció en una de las oficinas finales y salió luciendo mucho mejor. Si bien el clima era frío, se estaba calentando y se puso jeans y se puso una camisa sobre la camiseta que se había puesto. Agarró su mochila y después de mostrarle a Gwen cómo cerrar y abrir la puerta de seguridad, se dirigieron a comer. Oh, conozco el mejor lugar para hamburguesas, es solo un camión de comida, pero te sorprendería saber cuántas cosas hay aquí. Peter se quedó atascado en el modo de explicación nuevamente, señalando donde había descubierto un buen camión de comida o, más a menudo, uno malo. Gwen se sorprendió de lo bien equipada que estaba la zona. Al ser un bloque fijo de almacenes, no solo había una variedad de puestos y camiones de comida baratos pero buenos, sino también una pequeña tienda de conveniencia, principalmente para cigarrillos y licores, pero aún con una buena selección de bocadillos y comidas pequeñas fáciles de calentar. Incluso tenía una pequeña lavandería adjunta. Muchos camioneros esperando para descargar mercancías significaban que podían tomar descansos y conseguiría muchos clientes. Por supuesto, Peter se perdió lo obvio. Afuera, donde estaban las farolas, había montones de colillas de cigarrillos y Gwen captó la mirada ocasional de mujeres con abrigos pesados, caminando de dos en dos de un lugar a otro. El pelaje brillante escondía su exterior más oscuro, pero Peter también, envuelto en su propio mundo, nunca se dio cuenta, y Gwen secretamente esperaba que él nunca lo hiciera. Cuanto más hablaba Peter, más quería Gwen un lugar aquí, cuanto más exploraban, más se daba cuenta de que era el lugar perfecto para un antro de metanfetamina. Era remoto pero aún tenía comodidades, siempre y cuando no hicieran demasiado ruido, entonces nadie sospecharía que la zona industrial ligeramente deteriorada pero aún bien mantenida guardaba un sucio secreto. Ojalá un grupo de niños no hubiera pensado que el lugar estaba vacío y hubiera querido organizar una rave improvisada allí. Consiguieron hamburguesas que estaban un poco grasosas para el gusto de Gwen, pero las papas fritas eran increíbles, regadas con refrescos aceptables pero sin marca. Gwen se dio cuenta de que se estaba divirtiendo. Incluso cuando se planteó la escuela, Peter no parecía demasiado molesto, como si sus planes ya no giraran en torno a sus calificaciones aprobatorias. Sabes, Pete, sé que tienes todo esto planeado, pero asegúrate de volver a la escuela, ¿de acuerdo? Mientras se sentaban en un banco al lado del camión de hamburguesas, la preocupación de Gwen se estaba mostrando. Por supuesto. Todo esto es genial, pero si no tienes el papelito obligatorio, nadie te toma en serio, explicó. Incluso si se tratara de un diploma o un título, la mayoría de los lugares menospreciarían a cualquiera sin una educación formal, por lo que parte del plan de Peter aún era asistir a la universidad, tal vez a tiempo parcial, ya que podía permitírselo. No, estoy bien Gwen, estas 4 semanas me dieron tiempo para aclarar mi cabeza, ver qué es importante y bueno, supongo, quién es importante. Tengo muchas cosas resueltas. Él dijo. Sin embargo, estoy un poco celoso, todavía me hubiera encantado ver el laboratorio de cibernética en Amer. Ella asintió. Pete, creo que estarás bien, quiero decir, tienes 18 años y tienes un lugar, un plan y bueno, algunos de nosotros no tenemos nada. No se menospreciaba a sí misma, había experimentado de primera mano lo que estaban pasando las mujeres en el campo STEM, incluso con muletas. Flash hablaba con las de traje, los gerentes de departamento y evitaba cuidadosamente a los científicos.
Incluso había escuchado su broma sobre científicos mientras él miraba a escondidas a una mujer con anteojos, cabello castaño rizado y una figura delgada. Si bien el líder de su equipo le pidió que repartiera copas de champán, la mayoría de los que usaban traje la habían ignorado y las batas blancas parecían estar allí para mostrar más que contar. En un currículum, una pasantía en Oscorp era oro, pero al igual que Peter, quería ser una investigadora adecuada. Oye, no, está bien Gwen, quiero decir, una vez que Tech esté listo, podría tener espacio para un bioingeniero. Estaba tratando de sonar sincero, pero ella no pudo evitar reír. Tech, le respondió ella, oh no, no vas a llamar a tu empresa Tech. Déjame adivinar, incluso tú pensaste que Tech era demasiado. El rostro de Peter se arrugó con un ceño fruncido y luego hizo clic. Quería llamar a su empresa Pistech, aunque pensó que la P era para su nombre, no fue hasta que alguien más lo dijo que se dio cuenta. Oye, ¿qué tal Industrias Parker? Dijo, haciendo un arco con sus manos. Mucho mejor. Tenía que admitir que lo era, pero aún así ella se rió. Oh Dios, Pete cada vez que lo decía se reía más y con la brillante sonrisa en su rostro también lo hacía Peter. Con la primera fecha oficial extraoficial llegando a su fin, Peter tuvo que visitar a la tía May y prepararse para la escuela nuevamente. Se separaron en la puerta principal, la mirada de George Stacky pasó desapercibida cuando Peter se inclinó y besó a Gwen en la mejilla. Había sido un gran día, y esta noche iba a ser aún mejor. Esta noche sería Venom.